Buenas tardes, somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo. Actualmente cursamos el programa educativo Ingeniería Industrial. A continuación presentaremos la actividad de exposición de medidoras de esfuerzos mecánicos del tema número 3, Metrología óptica e instrumentación básica, impartida por el docente Darío Gustavo Cornejo Ortiz, del semestre curso de verano. Los integrantes del equipo son Pérez Elizabeth, Tobar Reséndiz Diego Yair y su servidora López Antonio Novia. En esta parte estamos mostrando el índice, el cual contiene el orden de nuestra exposición. Introducción. Cuando aplastamos un objeto, se puede decir que lo estamos sometiendo a dos fuerzas en la misma dirección y sentido opuesto. Aquí es donde existen dos tipos de fuerzas: la fuerza de acción, que es la que nosotros aplicamos, y la fuerza de reacción, que es la que evita el desplazamiento del cuerpo, consiguiendo un equilibrio. Juan Monsalve, en su tesis Diseño de un sistema de mesa para acarreo de lingotes de aluminio en la acería de planchones de Acirón de Bolívar, publicada en el año 2018, define que en la ingeniería los esfuerzos mecánicos son magnitudes físicas con unidades de fuerza sobre área utilizadas en el cálculo de piezas prismáticas como vigas o pilares, o también en el cálculo de placas y láminas. Como siguiente actividad se compartirá una exposición perteneciente al tema 3, Metrología e Instrumentación Básica. Esto del subtema 3.9, medidores de esfuerzos mecánicos, esto con el propósito de dar a conocer más a fondo el tema, exponiendo las ideas con claridad y sencillez. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Pérez y estudio la carrera de Ingeniería Industrial. Para comenzar, daré el concepto de medidores de esfuerzos mecánicos, o también conocido como esfuerzos de sección. Estas son magnitudes físicas con unidad de fuerza sobre un área, los cuales son utilizados en el cálculo de piezas prismáticas como lo son las vigas o los pilares, y también son utilizados en el cálculo de placas y láminas. Dentro de los medidores de esfuerzos mecánicos encontramos la compresión, la tracción, la cortadura, el pandeo, la flexión y la torsión, los cuales explicaremos con más detalle más adelante. Algunas de las características que podemos destacar de los esfuerzos mecánicos es que tienen la capacidad de transmitir o soportar las variables de energía mecánica. Además, son estáticos, ya que simulan el comportamiento del material con pequeñas velocidades de aplicación de carga uniaxiales o de otro tipo. Asimismo, son dinámicos porque modernizan el comportamiento frente a cargas variables con el tiempo. Durante el ensayo, que es la prueba, se mide la fuerza y la extensión de la probeta. Es importante realizar el ensayo obligatorio, ya que este nos ayuda a calcular el riesgo de aparición de fractura en el material. En general, todos los ensayos que se aplican para analizar y controlar la calidad de los productos aplicados y elaborados en la aplicación de máquinas e ingenios. Esto nos permite determinar el material adecuado, la forma y dimensiones más convenientes que hay que darle a los elementos ya sea de una construcción o de una máquina, para que puedan resistir la acción de fuerzas exteriores que éste solicita. Como primer esfuerzo mecánico tenemos la compresión. Este puede ser un proceso tanto físico o mecánico, el cual consiste en someter a un cuerpo a la acción de dos fuerzas opuestas con el fin de que disminuya su volumen. También la compresión es cuando aplicamos dos fuerzas de la misma magnitud en sentidos opuestos sobre un cuerpo. Esto hace que se acorte y que se comprima el objeto. Al acortar el objeto hace que disminuya su longitud. Dentro de los instrumentos para la medición de la compresión encontramos el dinamómetro de compresión. Este es un equipo de medición que mide la fuerza cuando se ejerce una compresión en un elemento. Estos pueden actuar como dinamómetros portátiles
o pueden ser montados en una máquina de fuerza. El dinamómetro de compresión cuenta con una gran pantalla en la cual se hace una lectura exacta y rápida. También dispone de una clara iluminación de fondo, el cual se pueden hacer mediciones en caso de escasa luz o en la oscuridad. Para los diferentes tipos de medición del dinamómetro de compresión, dispone de puntas de medición que se pueden atornillar fácilmente al aparato. El dinamómetro se puede alimentar mediante batería o conectado a la red. Otro de los instrumentos para la medición de la compresión es la máquina universal para pruebas de compresión y tracción. Este tiene un funcionamiento manual, semiautomático y automático. Los materiales que se pueden probar dentro de este son los resortes, los hilos, los metálicos, los plásticos, los cables, las cadenas y otros materiales. El siguiente esfuerzo mecánico es la tracción, el cual es un esfuerzo interno a la cual está sometido un cuerpo en donde se aplican dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y estos tienden a estirarlo. La tracción también es cuando estiramos un cuerpo aplicando dos fuerzas de la misma magnitud en sentido contrario, haciendo que las partículas de este material tienden a separarse y por lo tanto el objeto aumente su longitud. Dentro de los instrumentos de medición para la tracción está el dinamómetro para tracción, que son los equipos de medición que miden la fuerza que se ejerce al intentar separar los extremos de un elemento. Estos pueden ser dinamómetros portátiles o pueden ser montados en una máquina de fuerza. Otro de los instrumentos para la medición de la tracción es la grúa de carga serie TZL, el cual es un instrumento de medición que sirve para determinar fuerzas de tracción. Estas se usan en las balanzas de ganchos para grúas y esta está compuesta por una cáscara que integra una pantalla LCD. También debido a su versatilidad de la grúa de carga, este tiende a una aplicación universal. Esta grúa de carga para fuerzas de tracción tiene de hasta 20.000 kilogramos unidades y también tiene una duración larga de batería de hasta 200 horas. Su manejo es sencillo y su diseño es robusto. Otro de los instrumentos para la tracción es la máquina universal para pruebas de tracción. Este tiene un funcionamiento manual, semiautomático y automático. Los materiales que se pueden probar en ella son las barras de acero, los redondos para cementos armado, los tubos, los ganchos, los muelles ferroviarios, los cables, las cadenas y otros instrumentos. Buenas tardes, mi nombre es Diego Yair Tobar Recendis y curso la carrera de Ingeniería Industrial en ITSOE. El siguiente instrumento de medición sería el dinamómetro. El dinamómetro sirve para medir lo que es el esfuerzo mecánico de cortadura. El esfuerzo mecánico de cortadura brevemente lo vamos a explicar y es un esfuerzo interno. Este es un esfuerzo interno resultante de tensiones paralelas a la sección transversal. Esto pues puede ser en un prisma mecánico. ¿Cómo se mide? Como bien lo dijimos, se mide con un dinamómetro. El dinamómetro es un instrumento que sirve para medir fuerzas, como anteriormente lo habíamos dicho, como a un cuerpo que está sometido a un esfuerzo de cortadura. También este tipo de esfuerzo de cortadura se puede llamar esfuerzo de cizalla. Vamos a ver lo que es el dinamómetro. Este instrumento fue inventado por Isaac Newton a partir de la ley de elasticidad de Hooke. Este dinamómetro, está conformado por varias partes. La primera es el muelle, que a simple vista no podríamos identificar qué es el muelle, pero como comúnmente se le conoce, es el resorte que tiene este dinamómetro, o los diferentes dinamómetros que tengan el resorte. Ese es el muelle. También tenemos lo que es el cilindro que alberga el muelle, o puede ser cilindro interior, y tenemos un cilindro exterior. También dentro de tenemos una escala que está dividida en una medición ya sea en newtons, en kilogramos, o también puede ser en ambos, dependiendo del modelo de este dinamómetro.
Algún dato que se me olvidó mencionar es de que también está conformado por dos ganchos, uno superior y uno inferior. Bueno, pasando a esto, ¿cómo se utiliza este dinamómetro? Bueno, el dinamómetro se utiliza sujetando o adjuntando al gancho inferior el objeto que queramos medir, llamémoslo costal, llamémoslo objeto tipo silla, cualquier objeto que queramos medir se va a sujetar y se va a adjuntar al gancho inferior. Para, pues más que nada, para medir la intensidad que tiene la fuerza. Lo que va a pasar aquí es de que todo el peso va a caer hacia abajo y el resorte se va a deformar, obviamente dando un cierto valor, ya sea en newtons o en kilogramos, como ya habíamos dicho, estuviera dividida la escala, ya sea en kilogramos, en newtons o hasta en dinas, en esta escala graduada. Pues básicamente, para que funcione correctamente, el dinamómetro no tiene que estar, más bien tiene que estar rígido el gancho superior, tiene que estar rígido a una base, llamemos la base, ya vemos algo estático para que no se pueda mover, ya que si en caso de que se estuviera moviendo demasiado, podría dar muchas medidas y no sabríamos el peso correctamente de lo que es cada objeto que queremos medir. Entonces no se van a poder leer ni los parámetros. Bueno, un claro ejemplo de que lo podemos ver en esto es cuando las personas venden PET, venden aluminio o venden fierro viejo o pilas o cualquier tipo de desecho industrial. Por lo general, las personas que compran estos desechos industriales tienen este tipo de instrumentos para medir, lo que es el dinamómetro, para pues pesar las magnitudes, para pesar cuánto pesa, valga la redundancia, cada que le vamos a entregar pues nuestro costal, ¿no?, de este tipo de desechos. Bueno, el siguiente esfuerzo mecánico es lo que es el pandeo. Bueno, también puede ser un fenómeno de inestabilidad elástica. Más que nada se da en elementos que están comprimidos. Estos elementos pues son esbeltos y se manifiestan a través de una aparición de desplazamientos. Bueno, el instrumento que se utiliza para medir lo que es el pandeo es un micrómetro de diferencia de cuota. Para realizar este tipo de medición, como bien se dijo, pues se utiliza este instrumento que más que nada es el encargado de medir dicha diferencia de pandeo. A lo que el micrómetro de diferencia de cuota mide la diferencia de cuota o pandeo, también puede ser llamado cuota al pandeo, existente pues ya en una superficie, como lo habíamos dicho. Para realizar esta medición, pues más que nada el instrumento cuenta con 3 palpadores. Estos palpadores son cónicos. Bueno, después de estos palpadores se van a colocar haciendo que este tipo de palpadores cónicos estén en contacto con la superficie que vamos a medir el pandeo o cuota. Y el tornillo central de este micrómetro va a determinar qué y cuánta diferencia hay en esta superficie, tomando en referencia pues más que nada los puntos leídos. Estos puntos son leídos, pues como ya habíamos dicho, por los palpadores. Bueno, y un claro ejemplo de esto puede ser los pilares metálicos o los barrotes que están sometidos a una fuerza. Estos se pandean dependiendo la fuerza que se le haya dado. También se puede observar en lo que es en los metales, ya que en el tipo de trabajos como lo es la soldadura, a la hora de soldar un metal, ya sea muy largo o muy frágil, con la misma soldadura, con el mismo calor, se puede pandear y se puede doblar. Bueno, se conoce más como doblado, pero llega a pandearse por las mismas fuerzas de lo que está sufriendo a través del calor. Y bueno, aquí se puede mostrar una foto de lo que es este micrómetro. El siguiente esfuerzo es la flexión, que se denomina flexión al tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje. El ejemplo, un típico caso que son las vigas, las que pues están diseñadas para trabajar principalmente por flexión. El esfuerzo de flexión puro o simple se obtiene de cuando se aplica sobre un cuerpo pares de fuerzas perpendiculares a su eje longitudinal, de modo que provoquen el giro de secciones transversales con respecto a los inmediatos. Algunos de los medidores de flexión es el extensómetro de flexión,
comúnmente llamado defectómetro. Bueno, estos son ampliamente utilizados para medir deformaciones, ya sea en ensayos de flexión de 3 o de 4 puntos, ensayos de compresión y en gran variedad de deformaciones de propósito general. Estos dispositivos exentométricos se suministran con una base magnética para el montaje sencillo. La deflexión se mide con un vaso dotado de una punta de contacto esférica, que es similar a la de un reloj comparador. Su diseño es un puente completo de bandas extensométricas que proporciona una salida eléctrica compatible con cualquier electrónica diseñada para transductores de bandas extensométricas. Bueno, este tiene una banda que se monta en la superficie de referencia, ya puede ser plana o curva. Y bueno, la punta se coloca para medir la deformación durante el ensayo. La base magnética puede utilizarse para ensayos de temperatura baja y estándar. Todos y cada uno de los modelos de este medidor tienen un brazo con una carga de resorte que puede liberarse en caso de que exista un desplazamiento excesivo. Para ello, pues contienen un sensor que queda protegido frente a posibles daños. Estos dispositivos se suministran con una serie de brazos para medir deflexiones hacia abajo cuando están orientados en posición vertical. Se pueden utilizar al revés o en cualquier otra orientación. También pueden ser configurados con el brazo de exentómetro con carga de resorte hacia abajo si se desea especificar eso. El siguiente medidor es una máquina universal de ensayos. Bueno, una máquina universal de ensayos es una máquina semejante a una prensa, con facultades de someter materiales a ensayos de tracción, compresión o flexión, para así medir sus propiedades. La fuerza ejercida se logra mediante placas de compresión o mordazas. Además, estas son accionadas por tornillos, que comúnmente se le llaman mordazas manuales, o un sistema hidráulico. La máquina universal de ensayos tiene como función comprobar la resistencia de diversos tipos de materiales. Para esto posee un sistema servocontrol que aplica cargas controladas sobre una probeta y mide en forma gráfica la deformación y la carga al momento de su ruptura. Existen diferentes tipos de ensayos que esta realiza, como es el de tracción, compresión, rizadura, flexión, pelado, desgarramiento cíclico y ductibilidad a la flexión. Algunas de las propiedades también que evalúa esta son la elasticidad, el esfuerzo, el alargamiento, la dureza, la embutibilidad y la resistencia, esto en energía de deformación. La siguiente es la máquina de ensayo biaxial. Esta está diseñada principalmente para ensayos axiales y torsionales simultáneos. El objetivo de los ensayos funcionales es simular las condiciones reales de trabajo de un producto. Un ejemplo en que se aplican estos son destinados al envasado de productos ya sea farmacéuticos, alimenticios, de maquillaje, etc. Estos pues están sometidos a cargas multiaxiales simples que garantizan una calidad consistente en la experiencia del usuario final y esto resulta una gran evolución y éxito del producto a largo plazo. La siguiente es la máquina de prueba de flexión. La máquina de torsión de flexión es aplicable en pruebas de flexión y torsión para diferentes tipos de aislantes. Se aplica ampliamente en la prueba de flexión y torsión para los accesorios de aisladores y otros accesorios de líneas eléctricas. Esta máquina está compuesta por un servomotor libre de contaminación líquida para la prueba de flexión. Puede probar el aislante del poste en cuanto a direcciones de modo que el aislante del poste se pueda comprobar por completo y el usuario sabrá plenamente dónde está el error o el problema. Asimismo, para la prueba de torsión, el sensor de torsor permite su alta precisión de medición. Y por último tenemos el goniómetro, que este es un instrumento utilizado para leer el ángulo entre dos puntos. Es mayormente usado para medir ángulos de flexión entre articulaciones y su movimiento. El goniómetro tiene diversas versiones. Uno de ellos es elaborado de plástico y es el que comúnmente se utiliza día a día. Su lectura es igual a la de cualquier otro instrumento de medición, en donde el 0 es el indicativo del nivel trascendental y el segundo valor está representado por una línea que coincida con esta. Asimismo, el goniómetro puede ser utilizado en una gran cantidad de campos. Es muy común encontrarlo en trabajos profesionales, pero también en los hogares para ser usados en tareas menores. Algunas de las aplicaciones que tenemos es en la instalación de marcos de ventanas y puertas, en la instalación de alacenas o repisas, en los trabajos generales de carpintería,
en la decoración de espacios de exteriores e interiores, instalación de trabajos de tubería y para cualquier tipo de trabajo de construcción en general. Algunas de las características del goniómetro es que es una herramienta muy bien confeccionada y bueno, tiene una base compuesta por 3 tornillos que sirven para nivelar y que permiten que se pueda colocar el goniómetro de manera horizontal. Y por último está el esfuerzo de torsión, que pues es la solicitación que se presenta cuando se aplica un momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo o prisma mecánico, como puede ser ejes o en general elementos donde una dimensión predomine sobre las otras. La torsión también se caracteriza por cualquier curva paralela al eje de la pieza que deja de estar contenida en el plano formado inicialmente por 2 curvas. En lugar de eso, está una curva paralela al eje que se retuerce alrededor de él. Un ejemplo común de esto es la barra de torsión que se emplea en los automóviles para conectar los ejes de la suspensión. Esta pieza de acero busca conseguir que el chasis se mueva lo menos posible cuando el vehículo gira. Asimismo, pues la barra de torsión incrementa la estabilidad del automóvil al conservar sin alteración su geometría. El instrumento de medición que se utiliza comúnmente es el torquímetro, que esta es una herramienta de precisión, la cual está empleada para aplicar una tensión determinada en los tornillos, tuercas, bulones, etc. Algunos de los tipos de torquímetros son el torquímetro eléctrico, el torquímetro de carátula, el torquímetro de trueno, el torquímetro de varilla y también algunos que se utilizan son los multiplicadores de torque y el multitorque. Pero esto a continuación el equipo siguiente hablará más a fondo. Como conclusión individual puedo decir que los medidores de esfuerzos mecánicos los encontramos en diferentes áreas de la vida cotidiana. Es por eso que es importante conocer acerca de ellos, así como los tipos de esfuerzos mecánicos que existen y la instrumentación para la medición de cada uno de ellos, para llevar el conocimiento y aplicarlos en el ámbito laboral como futuros ingenieros. Bueno, como conclusión individual puedo decir que es importante conozcamos la metodología básica y la principal instrumentación, ya que la metodología nos permite conocer las formas cuantitativas y propiedades físicas y químicas de los objetos. Más que nada, pues las mediciones acertadas y el momento oportuno nos ayudan a evitar los costos innecesarios y conducen hacia diferentes direcciones más correctas en el desarrollo de las tareas, facilitando la toma de decisiones, tanto en proyectos, fábricas, manufactura, como en procesos involucrados. De igual forma, esta exposición me retroalimentó y me ayudó a entender y a conocer los principales medidores de esfuerzos mecánicos que existen y se utilizan en la actualidad para los diferentes procesos que existen en la industria. Bueno, como conclusión individual, puedo decir que es muy importante conocer estas modificaciones que sufren los materiales cuando están sometidos a diferentes fuerzas y a distintos tipos de fuerzas. Más que nada también conocer lo que son estos instrumentos, ya que cada uno va con diferente tipo de esfuerzo mecánico que se le aplique. Esto va a depender pues más que nada de una buena comprensión del que lo está leyendo, para ver cómo se comporta cierto material a la hora de aplicar pues diferentes tipos de esfuerzos mecánicos. También lo que lo que puedo decir es de que el tema está muy completo. A la hora de investigar pues se pudieron más bien enriquecer los conocimientos que tenía de cada uno de estos tipos de instrumentos, y algunos que no conocía, pues logré comprender cómo funcionaban, y más que nada esto nos puede ayudar en un largo tiempo o a un futuro para nuestra carrera de ingenieros industriales. Ok, lo primero que tenemos que hacer para poder echar a andar la máquina universal es
prender el CPU y echar a andar el programa Smart Test del CMS para poder encenderla. De cualquier forma, si nosotros tratamos de encenderla, no va a hacerlo porque se necesita que el programa que controla todas las condiciones de operación de la máquina esté funcionando. Entonces, primero lo abrimos y una vez que ya lo podemos abrir, lo vamos a poderlo prender. Quitamos el paro de emergencia, prendemos. Y aquí en este me dice que está fuera de línea. Una vez que ya encendió el programa aquí ya me da las condiciones. Y ya puedo yo operar con el movimiento de las guardazas. Y también de aquí lo puedo echar a andar. Programa, lo primero que tenemos que hacer es declarar las condiciones de operación de acuerdo a la probeta que vamos a hacer. Entonces, para eso nos vamos aquí en el menú y bueno, aquí podemos encontrar varias cosas, varias herramientas sobre el software del Smart Test, pero lo que nosotros tenemos que hacer es entrar a Project, en la pestaña de Project, decir que queremos un nuevo proyecto, ya sea de tensión o de compresión. También podemos crear nuestros propios proyectos. Nosotros declararíamos cuáles son. En este caso, si estoy en el de tensión, le digo Edit Project y aquí me van a salir todas las condiciones de operación que ahorita tienen para esa prueba. Por ejemplo, qué tipo de curvas son las que va a graficar. Aquí yo lo quiero fuerza, desplazamiento, esfuerzo, tiempo, bueno, aquí hay varias. Ya de acuerdo a eso, uno elige la más común o las curvas que quieres que haga. En el paso 2 le dices de qué método vamos a hacer. En este caso es un método de tensión y aquí ya me dice todo lo de los sensores, cuáles sensores son los que están activos y qué es lo que vamos a obtener, en qué unidad los vamos a medir. En el paso 4 tenemos la velocidad, va a moverse a 50 milímetros por cada minuto, ¿sí? Ahí es la velocidad pues con la que se van a desplazar las muelas. En el paso 5 nosotros le tenemos que dar las condiciones de parada en el caso de que nosotros nada más simplemente queramos aplicar una fuerza y ver cómo se comporta nuestra probeta. Si lo que queremos es hacer un ensayo destructivo, o sea, romperlo y ver el punto máximo de fractura, bueno, pues esto no se activa, ¿sí? Aquí nosotros lo podríamos activar, pero en este caso simplemente vamos a decir que se pare en caso de que la fuerza decrezca en un 80% con respecto a la fuerza máxima que haya aplicado. En el paso 5, bueno, todo lo que yo voy a tener para analizar. Y en el paso 7, cómo quiero el reporte. Y este reporte también lo puedo editar, ¿sí? Aquí puedo agregar uno nuevo, le puedo poner, puedo agregar una nueva plantilla, o esta del 01 también la podría yo editar. Y aquí ya le digo qué es lo que quiero que me reporte. Y ya, una vez que está ahí, le damos Finish. Vamos a entrar al test en esta parte. Y aquí en las condiciones nosotros podríamos poner
o tendríamos que poner la temperatura a la cual se hace la prueba, quién la está haciendo, qué material estoy utilizando y el diámetro de la probeta, si es redonda. En el caso de que sea una lámina, bueno, pues también hay que poner las condiciones. Y ya, simplemente una vez que se dieron esas condiciones, la longitud inicial, para que haga toda la simulación, bueno, no la simulación, para que haga el esfuerzo de romperla y vaya graficando aquí. Y entonces nosotros vamos a tener varias curvas. Aquí en Test Curve es la principal, la que elegimos, y en Contrast Curve vamos a encontrar unas que nos pueden ayudar. Bueno, con esto nosotros podemos elegir de acuerdo al tipo de probeta, en este caso que es circular, de media pulgada, pues entonces elegimos estas mordazas que van de un diámetro de 8 a 16 milímetros, entonces esta es perfecta para eso. Aquí tenemos otros tipos de probetas para circular y para cuando sean láminas. De acuerdo al espesor de la lámina también tenemos de 0 a 15 y de 10 a 20. Entonces, con esto podemos nosotros elevar el cabezal. Y si lo queremos hacer de una forma más precisa, están unos que es el slow down, el slow up. Con eso la tienes que tener presionado y lo vas subiendo más lento hasta llegar. A diferencia de que estos, que nada más le das un clic y solito va bajando a la velocidad máxima que está registrada en el software. Ok, la forma de colocar la probeta es de esta forma. Colocamos la probeta y con esto giramos hasta presionar. Una vez que ya está sujeta aquí, vamos a sacar ahora sí Y ya que lo acercamos, ahora sí le damos de la parte del espacio. Para poderlo centrar. Ya que lo centramos, podemos hacerlo de forma natural. Ok, ya que tenemos lista nuestra probeta, bueno, me falta un poquito más hacia abajo. Lo que debemos de garantizar en este punto, si gusta acercarse, lo que debemos de garantizar es que estas mordazas, si ustedes se fijan, tienen un juego. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a apretar, debo de garantizar que eso esté topando en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces, una vez que ya lo tengo ahí, comienzo a apretar. Listo. Entonces hay que garantizar que estas mordazas topen. Entonces ahora sí le vamos a poner aquí que nuestra prueba va a ser la 1.
la 1, el batch 1. El material, aquí le vamos a poner que es aluminio. La temperatura, estamos como a 28 o 27 grados. Es circular y tiene un diámetro de 12.54 milímetros. En este caso, por ejemplo, no medimos longitud inicial. Aquí deberíamos de haberle puesto longitud inicial, pero simplemente es una muestra representativa de. Una vez que ya puse todas las condiciones, le doy a borrar todo y ya lo puedo echar a andar desde aquí. Simplemente le doy testar. O también lo puedo dar del Tisch Pendant, pero lo vamos a poner aquí. Ahí ya casi va a tronar. Si ustedes se fijan de este lado, eso fue nuestra prueba de tensión. Aquí podemos ver los puntos que están monitoreando: la fuerza máxima, la fuerza de fractura, la de excedencia. En este punto podemos ver la parte del módulo elástico, que es donde salió más recto, ¿verdad? Pero aún así pues se mantiene hasta por acá. Pero como existen algunas variaciones, bueno, aquí es donde en estos dos puntos te lo marco. Y les digo, podemos ver las otras curvas. Igual que la que tenemos allá, carga desplazamiento o esfuerzo desplazamiento, que es la curva que realmente nos importa, ¿no? El esfuerzo de formación. Y aquí vemos el porcentaje de alargamiento, me parece que es. ¿Ok? Y si se fijan, bueno, con las condiciones, una vez que deja de haber carga, automáticamente se para nuestra máquina. Y existen otras condiciones de seguridad de este lado, aquí en el travesaño, que en caso de que no se rompa, sea muy elástica y esto vaya subiendo, yo tengo aquí poner topes donde estos impiden que se siga desplazando para que no vaya a chocar y no dañar la celda. Entonces, bueno, esa es básicamente la prueba de tensión que ahorita hicimos para una probeta de aluminio.